Bienvenidos al podcast de Bigloview, el podcast de marketing turístico. Descubre todo lo necesario para tomar decisiones estratégicas en la industria del turismo. En este espacio exploraremos casos de éxito, conversaciones enriquecedoras, las últimas tendencias y lecciones valiosas del marketing aplicado al turismo. Con Borja Expósito. Estamos en el Hotel Iconic Angli, en una sala perfecta, con un sonido fenomenal, por lo que quiero dar las gracias a Alberto Barredo, director general del Grupo Tusa, por la cesión de este espacio. Hoy tenemos con nosotros a Xavier Marín. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. Un auténtico placer tenerte aquí, poder charlar de muchos años de experiencia en el sector turístico. Antes de meternos a hablar de lleno en tu empresa actual, en Ignea, y destripar los secretos de la compañía, me ha contado un pajarito que tú vienes de ascendencia hotelera, ¿verdad? Sí. En casa, en la familia, teníamos hoteles, y yo soy de Figueras, de l'Empordà, y teníamos hoteles en Rosas y una agencia de viajes. Por lo tanto, toda mi infancia y juventud la he pasado en lo que es el entorno turístico. Por lo tanto, me viene un poquito de familia. ¿Y has estado incluso poniendo Coca-Colas? Pues en el hotel lo hacía un poquito de todo. Sí. Hacía de barman por las noches, de maître para ayudar en el comedor, de recepcionista cuando era necesario, enseñaba a los clientes a hacer esquí náutico, es decir, un poquito de todo. Una experiencia muy interesante, la de tratar con gente que viene de muchos países distintos y te forja el ver el mundo de una manera mucho más abierta. Y que vienen por unos canales que hoy en día muchos jóvenes no tienen ni idea que existían, ¿no? Era tan distinto. Y además, en aquella época, yo recuerdo que teníamos clientes que venían un mes entero. De hecho, uno que me enseñó a mí a hacer esquí náutico y a hacer buceo, venía todo el mes de julio. Se traía él una lancha motora que tenía en el lac d'Annecy, en Francia, la dejaba fondeada ahí en Rosas. En esa época la podías dejar fondeada sin problemas y se estaban un mes y muchos clientes. Esto ha cambiado de una manera brutal, porque en esa época era quizá el fin de una manera de hacer vacaciones de verano. Esto que desde principios de siglo pasado hasta los años 70, principios de los 80, era una manera que la gente se iba pues un mes entero, claro, o más fuera. Luego ha ido evolucionando. Ahora, evidentemente, vacaciones de un mes seguidos en un sitio, muy poquita gente se lo permite, pero en cambio muchísima más parte de la población se permite unas vacaciones, que en esa época era minoritario, ¿no? Por tanto, ha habido una evolución, como todo en la vida. Yo creo que a positivo. Sí, yo creo que también, ¿no? Nos ha facilitado la evolución del mercado, la evolución de la tecnología. Hablaremos mucho hoy de la tecnología. Nos permite generar reservas a golpe de clic, ¿no? Cuando, sí, pues supongo que hace 40, 50 años, lo que me han contado, ¿no? Incluso sí, había cartas que se enviaban en Navidad de felicitación del hotelero al cliente, y la vuelta era encantado, mercé, resérvame la misma habitación, por favor, para el próximo año. Por teléfono, por carta. Sí. En esa época, claro, no existía ni el fax. Por lo tanto, se iba con Telex. Con Telex, que claro, toda la gente joven ahora no sabe lo que es. Y entonces era al final de una época y el principio de otra. Muy bien. He cogido el principio de esta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tenías? Más o menos 18, 20 años cuando dejas terras gironines y vas hacia Barcelona a estudiar. Sí, vine aquí a hacer ingeniería industrial
porque en la familia también teníamos negocios en el sector de material de construcción. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que me empecé a meter también en temas de informática. Ajá. Y entonces, bueno, me fui compaginando ingeniería industrial y luego, cuando acabé, continué con informática y ya me dediqué de pleno a informática. En esa época hicimos informática de gestión, o sea, la parte de gestión comercial, gestión contable, control de la producción, recursos humanos, lo que sería un ERP. En la época no se llamaban ERPs, pero para entendernos. Y bueno, fue una época muy interesante. Estuvimos trabajando con ordenadores de la gama media de IBM. Fuimos durante muchos años el primer agente de IBM en España. Y con el software que hicimos, por ejemplo, pues ganamos el concurso de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Aquí fue un concurso, claro, especialmente interesante, ¿no? Competimos con 7 multinacionales, las primeras espadas del mundo de la informática de la época. Pete Marwick, Arthur Andersen, o sea, las grandes consultoras que tenían divisiones de informática concursaron. Y al final nos lo llevamos nosotros, que éramos la empresa más pequeñita de todas las que concursaban, ¿no? Pero jugué con la ventaja, éramos del país, teníamos ya el software desarrollado, el que necesitaban, porque era el software de gestión, nosotros ya lo teníamos hecho. Y en el comité organizador había bastante gente que me conocían personalmente de la universidad y confiaron este factor personal, seguro que jugó un papel muy importante. Y claro, fue un proyecto apasionante, de esos que te pasan pocas veces en la vida. Claro, no, impresionante la experiencia que agarrasteis en ese momento, ese momento tan grande para la ciudad de Barcelona, para todos los barceloneses, que nos cambió la ciudad de arriba a abajo. Fue una pasada. Tengo diferentes amigos que estuvieron también en el comité organizador, de directores de comunicación, y siempre lo cuentan con un cariño muy especial y con un aprendizaje brutal, ¿no? Fruto de ese aprendizaje, entre otros, unos años después, vendes la compañía con la que desarrollaste ese software y te decides a volver a emprender, esta vez ya sí con Ignea. Sí, fundamos Ignea justo en el 2001 y con eso queríamos entrar en el mundo del SaaS, del software como servicio, en el mundo de Internet. Y entonces, bueno, me tomé un par de años sabáticos aprendiendo la nueva tecnología, en tecnologías muy distintas, y entonces nos pusimos de lleno. Y en eso que nos vinieron sobre la mesa unos proyectos del sector turístico. Y claro, me hizo una especial ilusión porque era volver a los orígenes. Claro. Y eso fue el desencadenante. Nos pusimos a desarrollar software para el sector turístico y en esa época empezaba el crecimiento de lo que era el sector vacacional, de vivienda vacacional, apartamento turístico. Y claro, era un sector que no tenía un software específico, así como para hoteles. Ya había software y de calidad en la época. Para este sector, no, y la gestión es distinta. Es muy distinta cómo se lleva la gestión entre un sector y el otro. Y entonces nos volcamos en decir, un sector que no tiene una buena tecnología, es lo nuestro. Y empezamos en el 2004. Ya hicimos los primeros clientes de aquí de Barcelona y desde entonces que hemos ido creciendo. Por lo tanto, nace como un sistema de gestión, un PMS para alojamiento vacacional, shorting rental, pongámosle el nombre que queramos. Sí. ¿Y cómo va evolucionando? De esa primera versión que lanzáis a la actualidad, ¿cuáles han sido los pasos? ¿Habéis empezado, el siguiente paso fue Channel, os metisteis con motor, os habéis centrado en conectividades? Cuando intento recordar cómo teníamos el software los primeros años, digo, ¡ay, qué cositas más sencillitas!, ¿no?
pero bueno, también era la tecnología que había disponible, ¿no? Y efectivamente empezamos con la parte de gestión, ¿no? Controlar las reservas, hacer las facturas, etcétera, ¿no? Inmediatamente, piensa que en 2007, 2008 empezó el boom de los canales. Entonces yo recuerdo que en 2008 ya conectamos con Booking. Uh-huh. Y recuerdo, en esa época continuamos haciendo las reuniones con nuestros clientes, las hacemos prácticamente cada año, y en una de las reuniones, los primeros años, la reunión era una comida, les invitaba a comer, porque claro, no teníamos tantos clientes, y me dijeron claramente, Xavier, ponte las pilas con el tema de los canales, porque por aquí va a ir el futuro. Y hicimos eso, seguimos el consejo de nuestros propios clientes, nos pusimos las pilas y empezamos a potenciar el Channel Manager integrado con el resto del software. Yo siempre he apostado mucho por unos niveles de integración importantes. Uh-huh. Cuanto más integrado, mejor funciona el software. Y entonces el poder ofrecer a nuestros clientes una solución muy completa, toda integrada, es un valor añadido importante. Hay otras empresas que piensan distinto de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y prefieren pues interconectar. Pues uno hace el PMS, interconecta con un Channel Manager, interconecta con un CRM, etc. Yo he creído más en la integración, ¿no? Y desde entonces, claro, hemos ido pues creciendo en número de integraciones. Uh-huh. Pero claro, no solo integraciones hacia canales, luego han aparecido pues las cerraduras claro, electrónicas, ¿no? Inteligentes. Pues claro, y te aseguro que fabricantes de cerraduras, no sé si hay más que estrellas en el cielo, pero casi, Continuamente nos vienen fabricantes o clientes, oye, he puesto estas cerraduras, habría que ver de conectarlas, y es una locura ir haciendo conexiones. Pero también con sistemas, por ejemplo, de pricing, ¿no? Sistemas uh-huh. de revenue management para intentar calcular el precio óptimo. Sistemas para gestionar servicios como limpiezas, empresas de limpieza, que las tenemos conectadas para que nuestro sistema de gestión del planning de limpieza, pues estas empresas puedan leerlo directamente y ejecutar el servicio, ¿no? Entonces, claro, se trata un poco de ofrecerle a los clientes un poco los 360 grados de conexiones. Obviamente, la web propia. Uh-huh. Esto desde el primer día, ¿no? Y por lo tanto, claro, facilitarle. El objetivo un poco es, si podemos reducir el tiempo que nuestros clientes dedican a la gestión, les estamos liberando tiempo. Y si les liberamos tiempo, que lo dediquen a atender a los propietarios de los apartamentos que están gestionando, que lo dediquen a atender a sus clientes. Que ahí es donde la tecnología difícilmente entrará en la relación personal, que es muy importante. Entonces, liberamos tiempo donde podemos para que lo tengan para lo otro, que es igualmente importante. Muy bien, la eficiencia y estar por lo que hay que estar y dedicarse al cliente, que puede ser o el propietario del apartamento o el cliente que se va a alojar en el alojamiento. Fíjate, cuando estabas hablando de toda esa evolución tecnológica, de todas esas integraciones que habéis hecho, que estáis haciendo, todo ese arsenal que habéis armado dentro de vuestro todo en uno, en la cabeza me vienen números, ¿no? Y claro, si ponemos que un ingeniero de desarrollo nos va a costar, vamos a ponerle 50.000 al año, solo que tengamos 4 desarrollando son 200.000 que tienes que estar continuamente metiendo en inversión, ¿no? ¿Cómo os habéis financiado en ICNIA, ¿no? Hoy en día están todos estos grandes SaaS, ¿no? Que hay ronda, más ronda, más ronda, y al cabo de no sé cuántos años, algunos empiezan a ser rentables. Algunos, porque la financiación es imprescindible,
pero hay algo que que es mucho más importante en la financiación. O delante del proyecto hay alguien con la mente estratégica en el proyecto y realmente tirando del carro. Ya puedes poner todo el dinero que quieras del mundo, que las cosas no van. Todas las empresas y competidores nuestros y tal tienen delante a alguien con muchas ganas de trabajar, con las ideas muy claras y que creen en el proyecto y no creen en el valor estratégico de la startup y en la valoración de la empresa, sino en el proyecto. ¿Y el proyecto cuál es? Evidentemente que la empresa tiene que crecer, evidentemente que tiene que valer, porque el solo crecimiento le da valor. Eso está clarísimo. Pero esto es un, digamos, efecto secundario de lo principal. Lo principal es que realmente hayas creído en el proyecto, que ese, en este caso, pues software sea excelente, que les estés dando un buen servicio a los clientes y lo demás viene solito como efecto secundario. Entonces sí, se necesita un capital para empezar, sí, pero sobre todo unas ganas tremendas de trabajar. Claro. Y dentro de la gestión empresarial, ¿cuáles son los elementos que tú consideras más importantes a la hora de dirigir la empresa? Gestión operacional, la tesorería, el equipo. Por descontado el equipo, por goleada. La tesorería, fíjate, con rondas de inversión se puede conseguir si no dispones de un capital propio privado suficiente, ¿no? Pero el equipo es vital, vital. El equipo tiene que estar bien formado, tiene que estar en un entorno de trabajo cómodo para que puedan desarrollar sus capacidades. Hay que ser exigente en cuanto a la calidad del equipo que se va contratando y hoy mucho más que antes. Con los trabajos que actualmente estamos haciendo nosotros en híbrido, en remoto, algunas personas es full remoto, otras es parte presencial, parte remota, ¿no? O confías 100% en las personas o cuando están trabajando en remoto, ¿qué van a estar haciendo? Entonces, los procesos de selección de personal ahora son mucho más complicados. Una persona con una capacidad de concentración y de interés en el trabajo medio, ahora no nos la podemos permitir. Claro. Cuando todo era presencial, esa persona llegaba a funcionar, porque si está en un entorno de trabajo, acaba trabajando. Y si tiene dudas y tal, las pregunta al compañero de al lado y lo acaba haciendo razonablemente bien. Al trabajar en remoto, las cosas cambian. Entonces hay que ser, yo no sé si desafortunadamente para las personas que tienen una capacidad media, hay que ser ahora muchísimo más exigentes. Y claro, que el equipo funcione también en remoto y en local, la verdad es que es mucho más complicado. Aumenta los elementos de gestión operacional para que todo funcione y los engranajes pues funcionen de manera Y el periodo de formación, fíjate que cuando nosotros contratamos personal para nuestro equipo de soporte a clientes, el periodo mínimo de formación no baja de 3 meses y no están adecuadamente formados hasta el cabo de 1 año. Porque claro, la aplicación son entre unos 2.500 programas internamente. Claro, el número de funciones son muchísimas funciones y claro, hay que conocerlas, quizás no todas, porque siempre hay alguna que dices, hostia, ahora no me acuerdo cómo iba, ¿no? Pero la mayoría sí, porque nunca sabes un cliente que te llama pidiendo ayuda, de qué parte de la aplicación te va a pedir ayuda, ¿no? Claro, claro. Y entonces, claro, son unos periodos de formación muy altos. Sí, unos onboardings con mucha necesidad de horas, sí, de estudio. Entonces, claro, como estrategia de empresa, necesitamos que nuestro equipo profesional tenga una estabilidad alta. Y entonces, por eso te he dicho que, vamos, de los factores que decías, de lejos, el factor
profesional es el number one de los problemas de crecimiento. Ahora estamos abriendo, por ejemplo, también una oficina en México, Ciudad de México, y hemos incorporado personal allí para poder dar el soporte con el horario del continente americano a nuestros clientes de ese continente. Y con las particularidades lingüísticas, culturales, etcétera, que tiene cada uno de los mercados. Incluso hablando, como aquí, yendo con cuidado con algunas palabritas, pero en general los clientes lo aceptan bien porque saben que somos de aquí, no hay problema con el idioma, ¿no? Pero con el horario sí. Entonces, si queremos dar el mismo nivel de atención y de servicio que estamos dando aquí, necesitamos tener profesionales allí. Muy bien. Hemos hablado de tus inicios en el sector hotelero, unos inicios familiares, de tu relación con el mundo del desarrollo del software por educación, porque te ha gustado. Hemos pasado y hemos conocido brevemente Ignea. Vamos a profundizar en este punto, ¿no? Ignea os presentáis como un todo en uno para el sector turístico, de alojamientos turísticos, donde abarcáis toda esa serie desde el PMS al channel, al motor y todas las integraciones habidas y por haber, con cerraduras, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo es vuestro mercado actual, quiénes son vuestros clientes, en qué zonas de España están, en qué países habéis podido ya hacer ese salto y os estáis internacionalizando. Mira, nosotros empezamos en Cataluña, y entonces de aquí fuimos abriendo a España. En España hay otro mercado, el mercado de Cataluña es importantísimo. Hay otro mercado muy importante que es Andalucía, para el mercado de vivienda vacacional. Uh-huh. Luego el Levante o sea, Valencia y Baleares, Madrid, capital. El resto de la meseta es muy desértico en este aspecto. Y en el norte hay un cierto mercado, pero si lo valoramos en comparación a los dos grandes que serían Cataluña y Andalucía, todos los demás son más pequeñitos, ¿no? Estamos desde hace años con una presencia notable en Portugal, uh-huh. Perdón, Canarias también, y Canarias también es un mercado importante. En Portugal, justamente ahora en enero iremos a una feria en Azores, que nos han invitado a ir y estaremos allí. Y hemos abierto el camino en Francia y en Italia. Y estamos ahora en el proceso de consolidación de esos mercados, ¿no? Y tal como he comentado antes, nos habían ido apareciendo clientes en América y hemos decidido dar el salto teniendo un grupo de trabajo directamente ubicado allí. Bueno, una sede ya en México. Entonces, en Ciudad de México hemos abierto oficina. Muy bien. Es reciente, la abrimos este verano. Felicidades. Y se han incorporado ahora el personal y bueno, creo que estaremos ya plenamente operativos hacia finales de año. Muy bien. Ahora la semana que viene estamos en una feria en Medellín, en Colombia. Uh-huh. Y luego en noviembre la feria en Cancún. Muy bien. Que es una feria muy bien organizada. Manuel Lozano, que lo organiza allí, es una persona fantástica y lo organiza realmente muy bien. Muy bien. Y realmente con una presencia, bueno, increíble de property managers que van buscando las soluciones. Están como aquí estábamos hace años atrás, que con muy poca tecnología, y eso pasa un poco en todo el continente. Y entonces, claro, allí la labor es convencerles que tienen que informatizarse para crecer, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Podríamos decir que entonces vuestro mercado está en un 80% ahora mismo en España, 20% internacional. Más o menos. Sí. Explícanos cómo es ese buyer persona, ese property manager tipo que tenéis. ¿Es una persona que solo gestiona un alojamiento? ¿Es una persona que gestiona 1000 alojamientos? Los property managers aquí en nuestro país, por ejemplo, hay dos grupos, los que gestionan apartamentos en ciudades, que pueden estar gestionando 30, 40, 50, 70 apartamentos, algunos más, pero
el promedio estaría en esas cifras. Y los que están gestionando en zonas vacacionales en la costa, Costa Brava, Costa Dorada, que están gestionando cientos, 200, 300 apartamentos. Sobre todo si son en zonas donde la temporada de verano marca mucho y que en invierno están cerrados, en algunos casos en Costa Brava y Dourada están muy a menudo cerrados, necesitan también gestionar más apartamentos para poder ser rentables, ¿no? Entonces, esto es lo normal. Empresas que estén gestionando miles de apartamentos, hay pocas. Hay pocas. Sí que las hay, pero pocas. En Francia hay quizá una mayor concentración. En Francia es un mercado distinto. Pero cada país tiene características un poco distintas. En Francia, por un lado, tienes las empresas que son más inmobiliarias, que estas sí que gestionan gran cantidad de apartamentos. Y luego tienes lo que se llaman las consergeries, que las consergeries son empresas más pequeñitas, no tienen el título de agente inmobiliario y por lo tanto no pueden cobrar en nombre de terceros. Entonces ahí tienen una dificultad administrativa, pero de estas hay miles. Entonces, claro, están muy poco informatizadas. Por lo tanto, claro, es una característica curiosa del mercado francés debido a esta legislación, ¿no? Claro, cada país es un poco... Y claro, te encuentras con conserjeries que están gestionando 170 apartamentos a mano, con una hoja Excel, y simplemente ponen los anuncios en Airbnb y ya está. Aún hay gente que está haciéndolo así. Sí, en Francia. O sea, esto es lo normal en Latinoamérica. Pero es que, claro, cuando fuimos este año pasado, en marzo pasado, a la feria de La Rochelle, fue la primera feria que fuimos en Francia. Ahora hemos ido ya a otra y en noviembre vamos a otra, en París. Pero la primera fue en marzo en La Rochelle y claro, yo quedé alucinado porque estas características no lo sabía. Nos encontramos con una empresa que gestionaba 70 chalets de lujo, o sea, de gran calidad, también a mano. Entonces, claro, con su cuartilla, su calendario, su bolita y los anuncios en Airbnb y ya está. Alucinante. Alucinante. Entonces, claro, cuando le enseñamos nosotros el software y ve que absolutamente todo lo que él gestiona ahí está resuelto, claro, en lugar de darle las órdenes de limpieza así en un papel al equipo de limpieza, lo pueden ver por la web app. Y entonces al equipo de limpieza no hay que decirle nada, que por la mañana se miren la app en su teléfono móvil y ahí tienen perfectamente ordenadas el orden en que tienen que hacer la ruta que tienen que con hacer, el horario, con todo. Y si hay alguna incidencia, pues las personas esas lo marcan en su mismo telefonito, ¿no? Y ya está. Claro, entonces son personas que están pues a 10 años de donde estamos ya, ¿no? Claro, es que muchas veces los que nos encanta la tecnología y la intentamos aplicar en nuestro día a día, llevamos años aplicándola, estas cosas nos sorprenden, pero sí, cuando entramos a analizar los sectores o subsectores de cualquier ámbito, vamos a centrarnos en el ámbito turístico, pero es alucinante lo que estás contando, pero igual pasa con los hoteles, que hay algunos aún, ¿no?, que están mucho más avanzados por lo general que la parte los hoteles, pero algunos también sector van con 20 años de ventaja. Eso es. En cuanto, los hoteles, claro, siempre son organizaciones que financieramente son más fuertes. Piensa que, claro, a veces una persona para montar una empresa de property management no necesita capital. Claro. Claro, si consigue ya la confianza de algunos propietarios que le cedan los apartamentos, ¿no? En algunos casos ellos mismos ya tienen algunos y por lo tanto tienen sus propios apartamentos para empezar. Cogen un software como el nuestro y ya tienen una empresa montada. Es decir, claro, si empiezan a poner los anuncios, que además ahora ya el anuncio se crea automáticamente, ¿no? En Booking, en Airbnb, en Vrbo, en Hollywood, etcétera. Y ya está, y en eso ha perdido
en una semana está online en todos lados. Claro. Estamos hablando mucho de las conectividades dentro del mix de distribución, la parte de distribución, ¿no? Estamos viendo en el mercado turístico español una evolución, sobre todo fruto de la pandemia. Vamos a poner más atrás. Tú decías, en el 2008 nos conectamos a Booking, Sí. ¿no? Nos conectamos a las primeras OTAs. Y ha habido un crecimiento brutal de absorción de las OTAs del mercado hasta que llegó la pandemia. Sí. En la pandemia muchos empresarios del sector de la hospitalidad pues empezaron a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo me he dejado coger todo ese terreno por la venta de distribución, ¿no? ¿Cómo ves el mercado ahora mismo? Hace 10 años, 10 años atrás, conseguíamos que nuestros clientes tuvieran un 50 o un 60% de reservas propias versus los canales. Los canales estaban empezando a crecer, pero el porcentaje era bueno, ¿no? Ese porcentaje fue bajando y hasta la llegada de la pandemia muchos estaban solo en el 10% de reservas propias. En muchos casos olvidaron el mimar a la web, mimar su propia web, porque claro, la web hay que posicionarla, hay que mimarla, hay que mantener contenidos vivos. Si dejas la web allí que vaya haciendo, pues va perdiendo posicionamiento. Y en otros casos, sin duda, claro, la presión y la fuerza brutal de los canales, con unas capacidades inversoras en Google para poner los anuncios y todo esto, evidentemente jugaron. ¿Qué pasa? Con la llegada de la pandemia todos se dieron cuenta de golpe de esto, ¿no? Entonces, claro, muchos de ellos tuvieron conflictos con algunos de los canales, y entonces hay una cierta opinión generalizada que hay que intentar recuperar reservas propias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay que hacerlo. Es decir, la gente tiene que mimar a sus clientes. Cuando yo te decía antes, mima a los clientes, o sea, les liberamos tiempo para que lo mimen, es para esto, para que el cliente, según en qué destinos, los clientes pueden ser repetitivos. Entonces, si son clientes repetitivos, hay que mimarlos. Entonces, claro, que el año que viene vuelvan, pero vuelvan directamente con una reserva directa. Pero para eso hay que trabajar. En baja temporada hay que trabajar mucho. Es que hay muchos que en baja temporada viven muy bien. Claro. Y entonces, claro, deberían trabajar un poquito más. Claro, les damos herramientas para que puedan sectorizar sus clientes y decir, vamos a hacer una campaña, una oferta a clientes que son clientes familiares, que se están pues una semana o más, etcétera. Les damos herramientas para que puedan obtener de su base de datos histórica todos los que cumplen esos requisitos. Entonces montas una campaña específica para ese sector de clientes, ¿no? Claro, y aprovechar que mucho de tu cliente es cliente estacional, o sea que su clientela es estacional. Entonces, claro, en época donde te viene el cliente es que no puedes estar pensando ni en estrategia ni en nada más que en captar lo último ya, porque ya tenías que haber hecho el trabajo. Que ese cliente tuyo te recomiende a sus amigos. Claro. Hazle una campaña diciendo, oye, si me recomiendas a tu amigo, pues tendrá, pues yo que sé, un 5% de descuento. Averigua lo que quiere, que le ha gustado, genera después engagement con otros posibles. Pero el mundo del turismo siempre ha sido así. Pero es que ya era así hace 50 años. De toda la vida, ¿no? Porque claro, tú estás recibiendo unas personas y la amabilidad que tú demuestres hacia esas personas es una garantía o de repetición o de consejo, recomendación a conocidos. Claro. Siempre ha funcionado así. Es así, ¿no? Son relaciones humanas, directas, la amabilidad. Y desde el punto de vista, digamos, marketero, son los dos básicos. Notoriedad, autoridad, posicionamiento que ganas, ¿no? Esa intangibilidad gracias a tratarte bien, a la hospitalidad, al buen servicio, que todo esté perfecto. Y eso te tiene que llevar también a la generación de ventas. Y ventas que sean, bueno, pues lo más económicas posibles o que le saques la mayor rentabilidad. Es que es de manual. Entonces, claro, el hecho de que cuiden todas estas relaciones y estas estrategias de un marketing directo les puede hacer
que sus reservas directas aumenten. Y yo tengo ahora, lo vemos, clientes que están empezando a recuperar posiciones. No a los 50, 60%, alguno, sobre todo en la costa, que tiene mucho cliente repetitivo, sí, pero cuando yo analizo un porcentaje, la mayoría no. Pero bueno, están empezando a recuperar. Sí, nosotros estamos creo que viendo en la buena dirección. Claro. Hay que tener un mix de distribución sano. Y lo que no puede ser es que determinadas OTAs o dos OTAs en concreto se ocupen el 80% de tus ventas. Booking y Airbnb se llevan el 80% del mercado. 80%, sí. Ahora hay algunas que están creciendo y por lo tanto el porcentaje es... ¿Qué camino ves de las nuevas? ¿Cuál crees que está evolucionando por buen camino? ¿Está haciendo las cosas bien? Verbo está volviendo a recuperar, que había perdido mucho, está volviendo a recuperar, pero hay otras iniciativas. Holidoo es una empresa que va con ideas claras, ha ido adquiriendo también cuota de mercado, haciendo adquisiciones en el mercado, y por lo tanto van muy con un crecimiento muy sano, y son gente con las ideas muy claras, pero hay otras, hay Home2Go, hay muchas otras donde luego hay las que están más especializadas en un tipo de subnichos de captación nichos de más específica. de apartamentos o villas de lujo o de gama alta. Pero bueno, la cosa se está probablemente reestabilizando, que la cosa no sea solo un juego de dos. ¿Qué pasa? Que esas dos, están haciendo unos esfuerzos muy importantes de marketing, están con una fuerza en el mercado muy importante y saben lo que hacen. Es decir, claro, son empresas que están haciendo las cosas bien. Sin duda. O sea, no han crecido y se han puesto líderes de mercado porque sí. Sí. Yo a mis clientes lo que les digo muchas veces es, son geniales, son fantásticos, los necesitamos, pero no podemos dejar que nos ocupen todo el espacio. Y las herramientas, y ahora quiero ahondar en el tema de herramientas y de transformación digital que tenemos, o tienen los pequeños. Es decir, pequeño, cualquiera que tenga menos que la dimensión de Booking es más pequeño que Booking, puede hacerle frentes con muchas cosas, sí. ¿no? Es la parte de la democratización de la tecnología que estamos llevando a cabo y que ha dado un salto también post-pandemia brutal. Entonces, la pregunta va, en este proceso de transformación digital, ¿qué le recomendarías? ¿Qué camino recomendarías a un property manager que está empezando, a uno que ya lleva 2, 3, 4 años y ya alguien que es experto gestionando apartamentos turísticos? ¿Qué camino les recomiendas seguir en el proceso de transformación digital? Hay una primera fase en que primero, si no vienen ya de alguna otra solución tecnológica más sencilla y por lo tanto, si es un cliente que entra en la tecnología, primero durante mínimo un año, tiene que centrarse en acostumbrarse a llevar la gestión, por lo tanto el PMS para entendernos, y las conectividades con los canales. Y aquí tiene que pasar un rodaje. La fase 2 de la película sería que vaya poniéndose las pilas en el marketing directo, utilizar el CRM y empezar a hacer unos planes de fidelización de sus clientes. Y en el tema del revenue management, para intentar optimizar precios. Puede ir hacia herramientas que hacen el cálculo del precio óptimo o puede hacerlo de una manera más manual, pero hacerlo. Es decir, trabajar mirando cuál es la situación de mercado, porque hay una cosa muy clara. Cuando hay pocas reservas, la tendencia natural a bajar el precio para tener más reservas es como un acto reflejo. Es algo, reacción natural. Pero en cambio, lo contrario no es reacción natural. Cuando en el mercado ya está bastante saturado y tú todavía tienes alguna disponibilidad, claro, la reacción natural debería ser: yo puedo subir el precio, pero esa no es natural. Quizá porque tener la información de que el mercado está saturado no es tan fácil. Se necesita buena herramienta
para poderlo saber. Entonces, claro, si no te metes ya en tener alguna de estas herramientas, saber la situación para tomar este tipo de decisiones, no se hace. Y ahí es donde está la rentabilidad brutal de un gestor, el poder subir los precios cuando puede. Y sin no tener miedo a esperar, a apretar la tecla oportunamente oportuno. Tengo algunos clientes que, claro, que profesionales de mucha valía, que dicen, no, es que yo a según qué canales, hasta 2 meses antes de la reserva los tengo cerrados. No le doy nada, claro. Los tengo cerrados, porque si no, yo lo puedo vender mucho mejor y en todo caso los canales que me ayuden en los últimos meses, si es que no he conseguido venderlo. Pero claro, hay que tener una estrategia. Hay que tener una estrategia, irla comparando, irla pensando. Es decir, no puede ser. Y tengo clientes que lo hacen, ¿no? Ponen el precio a principios de año, sobre todo en zonas muy turísticas de costa y esto. Ponen el precio a principios de año y ya saben que tarde o temprano van a acabar llenando a ese precio. Claro, si hicieran un poco de revenue, acabarían facturando mucho más. Totalmente. Quizá tal como lo hacen, viven mejor. Es decir, no se complican la vida. Ya tienen una contrapartida, porque, claro, desde el punto de vista de calidad de vida, les envidio, pero bueno, claro, cada uno toma las decisiones en función de sus intereses, ¿no? Claro, totalmente, sí. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram, para estar al tanto de todas nuestras novedades. Y ahora seguimos con la segunda parte de la entrevista. Xavi, estábamos hablando antes que en el 2008 pues, nos llegó una crisis de las gordas, ¿verdad? Y eso, pues todos sabemos que hizo que el poner tu segunda residencia en alquiler, ¿no? Pues ayudó a muchísimas personas a salir de esa crisis, ¿no? A generar los ingresos pues, que le estaban faltando. Desde ese momento hasta hoy, el 2023, pues no han parado de crecer los alojamientos turísticos, llegando a que en muchísimas ciudades hay más plazas de alojamientos turísticos que no de hoteles, ¿no? Y de ahí nace cierta hipocresía o no, mucha noticia y recurrente negativa en los medios de comunicación en la que se utiliza a los alojamientos turísticos como arma arrojadiza, como el que está provocando pues, la subida de los alquileres, la gentrificación, etcétera. Danos tu opinión sobre estos elementos, por favor. Por desgracia, en este tema hay mucha, tal como has dicho, mucha arma arrojadiza, mucha demagogia y quizá una falta de estudiar el problema con tranquilidad y en profundidad. Fíjate que en Barcelona, por ejemplo, ya hace muchos años que no se dan licencias turísticas y el precio de la vivienda continúa subiendo. En Palma de Mallorca llevan ya 5 o 6 años con la prohibición total en el centro y los precios continúan subiendo. Por lo tanto, dicho así rápido, dices, no sé hasta qué punto tienen que ver los apartamentos turísticos. Pero te daré algunas cifras. Me dieron cifras, por ejemplo, en Portugal, que estuvieron a punto de hacer una prohibición, el Parlamento portugués a nivel de todo Portugal, y prohibición absoluta. Las cifras allí hay unos 100.000 apartamentos turísticos en Portugal y hay, no recuerdo si me dijeron, 1.200.000 segundas residencias y apartamentos vacíos. Entonces, hay 1.200.000 entre vacíos y segundas residencias contra 100.000. Y el culpable son los 100.000. Realmente hay que saber muy poquita matemática y muy poquita estadística para afirmar eso. Entonces, realmente
el problema son los apartamentos turísticos, o realmente hay detrás alguien que desea que sean los apartamentos turísticos los culpables de todo. Deberíamos pensar las cosas con cuidado. El sector de los apartamentos turísticos, en todas partes, lo que está poniendo sobre la mesa es que lo que es necesario es una regulación. O sea, no conozco ni uno solo de mis clientes que no abogue porque haya una regulación, que realmente esté en manos de profesionales la gestión. Hay cosas que dicen, es que molestan a los vecinos, ¿no? A ver, actualmente en ciudad se están poniendo estos aparatitos que controlan el ruido del apartamento, y si realmente hay demasiado ruido, una persona de guardia llama al cliente para que, por favor, no haga ruido. Y normalmente incidencias es el 0,005% de las reservas. O sea, es ridículo el porcentaje. Por lo tanto, el problema no es las molestias a los vecinos. Claro. Entonces, el uso, claro, los turistas hacen el uso de la escalera y del ascensor y de las zonas comunes del edificio en una cantidad exagerada. Por favor, en cualquier edificio de Barcelona donde haya una notaría, un despacho de abogados, una consulta médica, eso sí que es consumo de escalera y de ascensor. Los turistas se van por la mañana a hacer el turista y vuelven por la noche. Claro. Por lo tanto, ahí no está el problema tampoco. No, es decir, hay que analizar las cosas desapasionadamente. Por otra parte, hay el derecho. Es decir, imagínate que tu madre tiene un apartamento. Si tiene la posibilidad de ponerlo y sacar un rendimiento muy bueno de ese apartamento, podrá completar su pensión de una manera digna, con un patrimonio que ha hecho a lo largo de su vida y tendrá pues una vejez honorable. Y ese derecho de poder explotar el patrimonio particular adecuadamente, ¿que hay que regularlo? Claro que sí, es lo primero que decimos. Claro, siguiendo este argumento de la regulación o de la prohibición, que es esto Claro, que estamos regular, ahora, ¿no? No prohibir, sino regular bien, ¿eh? Hace pocos días leí un artículo de opinión de Alberto Rodríguez, fundador y CEO de Alda Hoteles, bajo el título siguiente. Decía, digerir los apartamentos turísticos sin atragantarnos. Me apareció en LinkedIn e iba acompañado del siguiente texto introductorio, sí, que te lo voy a leer para que me des tu opinión y ya verás que hay dos elementos que seguro que vas a querer comentar. Decía así, cada vez es más intenso el debate sobre los apartamentos turísticos. Airbnb, Booking, Vrbo, ya comercializan en muchas ciudades más apartamentos que habitaciones de hotel existen. Importante, dice, la sabida y esperada recesión del 24, si quieres después comentamos este punto, hará que deje de haber negocio para todos y aflorarán aún más las tensiones. Debemos de establecer una estrategia responsable para evitar una guerra que sería mala para todos. Ni podemos dar cerrojazo a un negocio de la dimensión de los apartamentos turísticos, ni por la parte de la oferta ni de la demanda, pero tampoco quedar impasibles esperando que el mercado actúe a largo plazo. Y acaba diciendo, Nueva York, curiosamente, ha dado el primer paso. No hemos sido los reguladores europeos, sino los liberalistas americanos. Alquileres de viviendas por menos de 30 días requieren convivencia de propietarios e inquilino, resultando, por tanto, coherente el uso de la finca como residencial privada. Tomamos nota. A ver tu opinión, por favor. Fíjate que has tocado muchos aspectos, ¿no? Pero el aspecto de la convivencia con los hoteles es imprescindible, pero son dos tipos de público. Hay un porcentaje de público coincidente, pero hay un porcentaje muy elevado no coincidente. Por ejemplo,
vacaciones en familia. Una familia con criaturas, a ver, por favor, está mucho mejor en un apartamento turístico que en un hotel. En un hotel es realmente complicado. Eso todos lo hemos vivido. Es que es muy evidente, ¿no? Desplazamientos profesionales. Cuando un profesional va durante 2-3 semanas desplazado a otra ciudad por motivos profesionales, está mucho mejor en un apartamento que en un hotel. Un hotel es absolutamente imbatible con estancias cortas. Pero claro, son públicos, un pequeño porcentaje coincidirá, pero mayoritariamente distinto. Ten en cuenta que los apartamentos turísticos ya representan una facturación del 30% del sector a nivel de España. Cuando hablan de prohibir y todas estas obsesiones, veamos, imaginemos Barcelona, ¿no? Hay unos 10.000 apartamentos. Eso quiere decir, si son 3-4 personas por apartamento, serían 40.000 plazas, ¿no? ¿Tú te imaginas que no estuvieran? Pues Barcelona ya se puede ir despidiendo del Mobile Congress, de la Alimentar, ya se puede ir despidiendo de todas las ferias gordas. Porque claro, ¿dónde vamos a poner a ese público? O sea, que es muy evidente que hay que regularlo. Pero también por muchísimos otros motivos. O sea, motivos, por ejemplo, medioambientales. ¿Sabes la diferencia de consumo de agua que hay entre apartamentos y hoteles? Hubo un estudio hecho en la Universidad de Girona precisamente sobre Barcelona. Entonces, el consumo en los apartamentos turísticos es similar al consumo de una vivienda, unos 100 y poco. En Barcelona estamos muy bien respecto a muchas ciudades, unos 100 y poco litros por persona y día. Pero en un hotel de 3 estrellas son 200 y pico. En un hotel de 4 estrellas, 300 y pico. Y en un hotel de lujo, 500 y pico litros por persona y día. Por lo tanto, estamos hablando de un turismo más sostenible. La estancia media en el sector de apartamentos es de 3 a 4 días de media de mínimo, ¿no? En los hoteles está en 1.7, no llega a 2. Según los datos, me parece que son del año pasado, o sea, son bastante recientes. O sea, de promedio es el doble de estancia. El doble de estancia quiere decir la mitad del transporte aéreo, del transporte en coche. Por lo tanto, la mitad del impacto de la huella de carbono en el planeta. Por lo tanto, estamos hablando de un turismo más tranquilo. No es lo mismo visitar Barcelona en 4 días que visitar Barcelona, que dice Barcelona, dice Madrid, dice Málaga, Como estamos en Barcelona, pongo Barcelona, pero cualquier ciudad, en 4 días que en 2 días. Por lo tanto, es un turismo y la gente quiere visitar lo mismo. Por lo tanto, el que viene en 2 días, bueno, las colas en la Sagrada Familia, en la Pedrera, brutal, la presión, si lo quieres visitar en 2 días o en 4, es más tranquilo. Por lo tanto, son estilos distintos de turismo, ambos necesarios. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que regularlo, organizarlo bien, para que todo el mundo pueda tener su futuro, el futuro de su negocio, la rentabilidad de su patrimonio, adecuadamente regulada y con una visión de futuro que la gente no tenga que ir temiéndose que a la vuelta de la esquina van prohibiciones y cosas así. Hay que dar un poco de aire y organizarlo bien y regularlo bien, por descontado. Muy bien, muy bien. Pues estamos acabando al final de la entrevista. Me gustaría hacerte algunas preguntas un poquito más personales. Bien. ¿Hay alguna persona que te haya marcado en tu trayectoria, algún referente, ya sea de la parte familiar, profesional, empresarial, alguien con el que hayas compartido y te haya enseñado muchas cosas y te acuerdes de alguna buena anécdota? Es difícil porque son muchas y soltar una
es difícil. Desde el punto de vista más personal, no tan profesional, el que ha sido mi maestro, a mí me gusta mucho navegar, es mi pasión, y el que fue mi maestro, es mi maestro, lo continuará siendo. Cuando me saqué los títulos de patrón, de capitán, todo esto, me ha marcado mucho en muchos aspectos de la vida. Es una persona absolutamente íntegra, fabulosa. No hace mucho nos estuvimos, él tiene una embarcación de aquí cerca de Barcelona, y estuvimos un día con él, mi mujer y yo, y él, estábamos los tres. Nos estuvimos 10 horas sentados hablando. No me había pasado en mi vida. O sea, 10 horas seguidas. Bueno, comimos, empalmamos también, cenamos. Cuando me di cuenta, bueno, una experiencia que digo, ostras, esto no me ha pasado en la vida, pero es que fueron pocas, es decir, o sea, sí, hay personas que te marcan, ¿no? Que te marcan y te dejan, bueno, no sabes cómo, no sabes por qué, pero en lo profesional, claro, muchas personas, algunos profesores míos, tanto en ingeniería como luego en informática, algunos profesores y algunos compañeros de estudios que bueno, las vivencias con ellos pues te van marcando carácter y sí. Última pregunta también del estilo. Me han dicho que eres un gran lector, un lector empedernido. Recomiéndame un libro de ensayo, de elementos empresariales, si quieres, y una gran novela. Empiezo por la gran novela, El médico. Me encanta, la he releído un montón de veces. Me encanta. Porque además es histórica también, y te muestra los inicios y los esfuerzos que durante la Edad Media, hace 1000 años ahora aproximadamente, la gente que se dedicaba a la medicina tenían que luchar para poder investigar, y muy a menudo de espaldas a la sociedad y a los problemas. Lo que ha pasado tanto en los avances de la ciencia y de la tecnología, que ha habido que ir a contracorriente, y es una novela que no tiene ni una sola página de desperdicio, ¿no? Dentro del mundo náutico hay una novela, Una regata de locos, que me encanta. Es la historia de la primera regata que se hizo en solitario alrededor del mundo. Y entonces hay una página que la encuentro absolutamente alucinante. En algunas ocasiones la he explicado a compañeros de navegación míos. Estaba Bernard Moitessier, navegando en el sur de Nueva Zelanda, y iba tan tranquilo navegando, en teoría, rumbo al Cabo de Hornos. Y se fijó que una enorme cantidad de marsopas le empezaron a navegar en paralelo a la embarcación, la avanzaban, y cuando estaban por la proa, hacían unos saltos fuera del agua, en dirección de babor a estribor. ¡Fum! Saltos brutales. Y llegó a calcular aproximadamente que habían cientos de marsopas y le iban cruzando. Claro, ese era un comportamiento muy anómalo. Delfines, marsopas, te acompañan en la embarcación y a veces juegan a irse cruzando por la proa, pero saltar de un lado a otro, no.
Y entonces él empezó a decir, bueno, pero ¿qué está pasando? Porque me parece que pone que era un pandemenio, me parece que una expresión así, algo alucinante, ¿no? Y entonces, al final, él se fijó un momento en el compás y iba rumbo norte, no rumbo este, dirección Cabo de Hornos, rumbo norte. O sea, estaba yendo directamente a unos escollos que hay cerca de la isla Stewart, en el sur de Nueva Zelanda. Iba directo a los escollos. Las marsopas le estaban avisando que tirara a estribor para esquivar los escollos. Evidentemente, cuando se dio cuenta, cambió rumbo y las marsopas de golpe se tranquilizaron y empezaron a hacer de marsopa, cruzando la proa, jugando Fantástico, con él. fantástico. Veo que tienes una sea, pasión por la navegación. Y por la inteligencia animal. Claro. Por la artificial quizá no le tengo tanta pasión, pero por la animal es que es una maravilla. Es una maravilla. Inteligencia hay por todos lados en el mundo. Hablemos de nuestra inteligencia animal, la de las personas. ¿A quién te gustaría escuchar? ¿A quién te gustaría que le realizáramos una entrevista en profundidad? Una persona que creas que puede ser muy interesante dentro del sector o afín al sector. ¡Wow! ¿Cuántas personas que habría aquí para...? Uh-huh. A ver, se está haciendo una labor muy importante ahora a nivel de Febitur para intentar ir en la línea de las regulaciones y de poner orden en el sector. Por lo tanto, claro, hacer a Miguel Ángel Sotillos, hacerle una entrevista, pues estaría muy bien. Quizá aquí a Partur estaría muy bien a nivel de Barcelona, porque también están haciendo una labor muy interesante. A nivel internacional, claro, la gente está haciendo una labor muy Eduardo Miranda en Portugal. En Portugal hay una asociación a nivel de todo Portugal, pero muy activa, y realmente son personas con unas visiones de futuro muy claras, personas muy serias en los planteamientos que hacen y que vale la pena escucharlos porque ves que los problemas son muy parecidos en todos los países. En Francia se parecen mucho los problemas, en Portugal se parecen mucho. Es decir, y todos ellos te dan datos que te demuestran lo que hemos estado hablando anteriormente, que hay que regularlo bien todo y que el futuro está en una convivencia correcta de todo el sector turístico. Porque los problemas del sector turístico son de todo el sector. O sea, si hay problemas en el sector turístico y puede haberlos, claro. Uh-huh. Esta locura con los aviones de bajo coste, el nivel de la contaminación que esto representa es brutal. Esto no es sostenible. Por lo tanto, yo no sé en qué momento la humanidad va a empezar a darse cuenta de que las aerolíneas no pagan IVA, ¿eh? El fuel de los aviones no paga IVA. Es que es increíble. Me has aportado ya tres candidatos y varias aerolíneas sin decirlas, ¿no? Que podríamos... Entonces, claro, dices, estamos subvencionando uh-huh. El low cost. ¿Qué hace la gente en Gerona? Pues cogen el avión y se van a Roma, uh-huh. Comen en Roma, van de compras por la tarde y vuelven. O sea, se van de compras a Roma. Es más caro un taxi de Gerona al aeropuerto que el avión del aeropuerto de Gerona a Roma. Por favor.
algo no está funcionando. Algo no está funcionando ahí. Algo no está funcionando. Sí. Entonces, ¿durante cuánto tiempo todavía estas locuras convivirán con la humanidad? Mucho no, porque nos estamos cargando el planeta a una velocidad tan rápida. Y parecía que en la pandemia, ¿no?, habíamos hecho toda una serie de replanteamientos, entre ellos lo había escuchado yo mucho, ¿no? Entonces parece que no aprendemos, no aprendemos muchas cosas. La próxima persona a la que voy a entrevistar va a ser Xavier Cortés, director general de Keitel. Okay. ¿Qué te gustaría que le preguntara? Hombre, Keitel tiene negocios en todas partes y es una potencia que, a ver, lo que yo he estado apuntando de la regulación conjunta del sector de apartamentos conjuntamente con el sector hotelero, ¿cómo lo ve? Muy buena pregunta. En el País Vasco lo están llevando bastante bien. En Guipúzcoa, en Vizcaya, lo están llevando bastante bien, ¿eh? En Álava también, pero... Y hay un fair play del sector hotelero con el sector de apartamentos que quizás es un ejemplo a seguir, ¿no? Pero aquí el que haya también en el sector hotelero gente que lo vea así y que entre todos se encuentre este punto de unión para luego, conjuntamente, ir a ver cómo se regula el turismo en general, para que sea realmente sostenible. Porque ahí está el problema de verdad, ¿eh? Lo demás son batallitas. Claro. El problema gordo viene después. Pues que cuando venga el problema gordo, y ese después es a muy pocos años vista, creo yo, cuando venga ese problema gordo, que nos coja unidos. Claro. Cuanto más unidos, más fuerza. Claro. Y más ideas tendremos también. Pues no tengas ninguna duda que le voy a hacer esta pregunta de tu parte. Ha sido un auténtico placer tenerte en este podcast. Nos has dado lecciones históricas de vida, de transformación digital, del sector, del futuro, de la visión del futuro, de esa colaboración que tiene que existir entre los verticales, los subverticales. Te deseo lo mejor para ti, para tu empresa y grandes éxitos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por esta oportunidad de tener esta charla y compartir ideas y experiencias. Gracias a ti. Muchas gracias, Xavi. Gracias. Para escuchar más podcasts de We Love You, podéis encontrar más programas como este en iVoox y Spotify. Muchas gracias por escucharnos y no olvidéis de suscribiros para estar al tanto de novedades. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram y Facebook. ¡Hasta la próxima!